Hola, buenas tardes. En este video hablaremos sobre la teoría del lenguaje interior y la teoría del lenguaje egocéntrico. Ustedes se preguntarán, ¿por qué escogimos estos temas? Nosotras escogimos estos temas ya que consideramos que el cómo hablamos con nosotros mismos afecta directamente en nuestras decisiones y acciones que tomamos diariamente, ya que esto afecta en nuestra percepción a la realidad. El lenguaje interior y egocéntrico es algo que nos acompaña diariamente durante toda nuestra vida, por lo cual nos gustaría reflexionar sobre cómo pensamos y cómo nos expresamos internamente para ver cómo es que esto moldea nuestras vidas y relaciones. Mi nombre es María Elena Jaramillo Núñez y el de mi compañera es Montserrat Lubiano, y somos alumnas de Psicología de la Universidad de León del grupo 401-14. Vamos a revisar a qué se refiere. El lenguaje egocéntrico aparece como la transición del lenguaje externo al lenguaje interno. Hola, soy Monse y les voy a hablar más sobre el lenguaje egocéntrico, cuyo objetivo es la orientación y la internalización del pensamiento y la conducta. Inicialmente, el lenguaje egocéntrico ayuda al niño a elaborar un plan sobre la actividad que está haciendo, además de darle una orientación mental y generar una comprensión consciente de esta. Dentro del lenguaje egocéntrico existen dos teorías controversiales, la de Piaget y la de Vygotsky. Para Piaget, el lenguaje egocéntrico en los niños de edad preescolar es cuando el niño no trata de entender el punto de vista de la persona que está escuchando, además de que no adecua su habla para que la otra persona comprenda lo que trata de decir. Una característica muy importante también es que no se preocupa por la parte que escucha y ni siquiera de si hay alguien más escuchando. Es decir, que generalmente todo lo que piensan o lo que planean hacer sobre alguna actividad lo dicen en voz alta, sin importar si hay gente alrededor o no la hay. Algunos ejemplos de lenguaje egocéntrico son los monólogos, que como ya mencioné, es hablar consigo mismo. También están los monólogos colectivos. Por su parte, es cuando hay dos o más niños hablando al mismo tiempo, pero sin responder o relacionarse entre sí. Y la repetición de palabras o frases incluso si no tienen sentido en el contexto en el que se está. Piaget atribuía el lenguaje egocéntrico a la falta de socialización durante esta edad. También otra característica es que toman todo lo que ven como una realidad absoluta sin importarles si no es así, pues lo basan desde el pensamiento mágico. Piaget hacía una distinción entre el lenguaje egocéntrico y el lenguaje social. La única diferencia era que el lenguaje social tiene conductas más adaptativas a comparación del lenguaje egocéntrico. Por su parte, Vygotsky afirma que el lenguaje egocéntrico ya tiene una naturaleza social, por lo que no cree necesario hacer una distinción entre el lenguaje social o el lenguaje egocéntrico. Además de, en lugar de llamarlo lenguaje egocéntrico, él lo llama lenguaje para sí mismo. También él cree que el lenguaje es la base para el pensamiento lógico que se desarrolla más adelante. Hola, mi nombre es María Elena Jaramillo Núñez y el día de hoy hablaremos sobre un tema impresionante. Hablaremos sobre la teoría del lenguaje interior. Para poder comprender este tema tenemos que saber de dónde viene, cómo surge, cuáles son sus bases y quién lo propone. Primero que nada tenemos que comprender que esta teoría es más utilizada en la psicología y en la cognición, ya que esta busca ayudarnos a entender cómo funciona la organización dentro de nuestra cabeza. Ustedes se preguntarán, ¿cómo es que surge todo esto? ¿De dónde viene? Bueno, Lev Vygotsky, el psicólogo que propuso esta teoría, nos ayuda o nos pide recapitular a cuando éramos niños. Cuando éramos niños realizábamos actividades y teníamos una conversación con nosotros mismos, pero esta conversación se la realizábamos en voz alta. Esto es conocido como el lenguaje egocéntrico. Conforme vamos creciendo y vamos evolucionando, esto se va haciendo más interno, al punto que tenemos una conversación diaria con nosotros mismos, pero solamente en nuestros pensamientos. Esto es muy importante, ya que nos ayuda a la toma de decisiones. Por ejemplo, cuando queremos solucionar un conflicto,
Lo primero que hacemos es hablar con nosotros mismos, estructurar qué es lo que vamos a decir, para así poder tomar una decisión firme que nos proteja a nosotros y a los de nuestro entorno. O por ejemplo, cuando vamos manejando y vamos a dar una vuelta, primero lo pensamos, lo hablamos con nosotros mismos y después tomamos la decisión de hacerlo. Esto es impresionante. Como podemos verlo, el lenguaje interior nos ayuda no solo para comunicarnos, nos ayuda en todos los ámbitos de nuestra vida, por lo cual es muy importante y es fundamental. Realmente, el cómo pensamos o cómo está estructurada nuestra cabeza afecta nuestra vida diaria, ya que al momento de tener pensamientos negativos, pues nuestras actitudes podrían llegar a ser negativas o nuestros sentimientos podrían llegar a ser negativos. Es muy importante trabajar con nuestro lenguaje interior para así poder llevar una vida tranquila y tomar decisiones sanas y seguras para todos, pero más que nada para nosotros mismos. Pienso que es importante conocer acerca del lenguaje interno y el egocéntrico para conocer y entender cómo se regula la conducta y cómo el lenguaje influye en el pensamiento y viceversa. Nos ayuda a comprender particularmente cómo los niños estructuran su pensamiento mientras resuelven problemas y a la par exploran el mundo. Como futuras profesionistas nos permite identificar las etapas del desarrollo cognitivo y social en los niños y que esto nos sea de ayuda para detectar posibles dificultades. En general, creo que fue un cuatrimestre lleno de aprendizajes que serán útiles tanto para la carrera como para la vida profesional. Mi conclusión personal es que considero que todos los temas que abordamos dentro del cuatrimestre fueron muy importantes y relevantes. Aprendí mucho y sé que esto será muy útil para nuevas materias y nuevos temas por aprender. En lo personal, los temas que más captaron mi atención fue el lenguaje egocéntrico y el lenguaje interior, ya que fue muy impresionante saber cómo todo sucede desde que somos unos niños y cómo va evolucionando aunque lo hagamos de forma inconsciente y cómo esto afecta a nuestra vida diaria.